Cuando Victoria le dijo a su madre Margaret que buscara otro lugar para morir, llamándola inútil y no deseada, Margaret sintió que todo su mundo se derrumbó en un solo instante. Las palabras fueron cortantes, implacables y cargadas de una crueldad que atravesó más profundamente que cualquier herida que hubiera soportado en sus 67 años de vida. Margaret se quedó congelada en medio de la sala, la misma sala donde durante décadas había celebrado cumpleaños, aniversarios e innumerables noches llenas de risas, donde Robert se sentaba junto a la chimenea a leer el periódico mientras Victoria, de niña, jugaba con sus muñecas en la alfombra. Ahora, esa misma hija estaba de pie, alta e indiferente, con ojos fríos de cálculo en lugar de amor, su voz severa como si estuviera despidiendo a una extraña en lugar de hablar con la mujer que la había criado. Las manos de Margaret temblaron mientras se daba la vuelta, el pesado silencio de la casa oprimiéndola como un peso insoportable. Caminó lentamente hacia su dormitorio, cada paso resonando como el tañido de una campana fúnebre, arrastrando tras de sí la carga invisible de 43 años de matrimonio, maternidad y sacrificio. El hogar, antes cálido, de repente se sentía extraño, cada pared susurrando recuerdos de una vida que creía que terminaría aquí en paz, rodeada de familia y comodidad. Pero ahora, la estaban echando como si fuera un objeto viejo, abandonada por la misma hija que había llevado, cuidado y defendido contra el mundo. En su habitación, Margaret abrió la vieja maleta marrón que Robert le había regalado en su 20º aniversario de bodas durante un viaje a Italia, una maleta que alguna vez llevó alegría y aventura, ahora destinada a contener fragmentos de una vida reducida a un empaque apresurado. Comenzó a doblar ropa, cada tela cargada de un recuerdo que no podía soportar dejar ir, vestidos usados en días festivos, suéteres tejidos durante inviernos fríos y el viejo cardigan de Robert, el que siempre usaba mientras tomaba su té favorito por las noches. Las lágrimas resbalaron por sus mejillas mientras apretaba el cardigan contra su pecho, recordando su muerte repentina apenas 6 semanas antes, como el ataque al corazón se lo llevó a los 71 años sin previo aviso, dejándola sin ancla y sola. Robert había sido su compañero en todo, a veces tradicional, a menudo terco, pero siempre presente, y su ausencia creó un dolor hueco que nada podía llenar. Margaret había pensado que Victoria sería su consuelo, su razón para seguir adelante, pero en cambio, su hija llegó como un buitre rondando una pérdida reciente, ocultando su codicia bajo una falsa preocupación. Victoria llegó con palabras pulidas, fingiendo preocuparse por lo difícil que debía ser para Margaret manejar una casa tan grande sola, susurrando que las escaleras no eran seguras, que los recuerdos dentro de las paredes eran demasiado dolorosos, que sería mejor para su salud mudarse a un lugar más pequeño, más fácil. Margaret, cegada por el duelo, no había notado el cálculo escondido tras los ojos de su hija, la avidez por reclamar lo que nunca le había pertenecido. Y cuando la hija favorita de Robert, su pequeña princesa que no podía hacer nada malo, insistió en que mudarse a la casa era la mejor decisión, Margaret sintió algo romperse dentro de ella, aunque intentó mantenerse entera. Victoria siempre había sido adorada por Robert, consentida con afecto y perdón infinito, y cuando se casó con Kevin, el ambicioso banquero de inversiones, Robert los colmó a ambos de apoyo, sin cuestionar nunca sus motivos. Mientras tanto, Margaret había sido tratada como una presencia de fondo, la que cocinaba, limpiaba y mantenía todo en funcionamiento mientras su esposo y su hija se deleitaban en la atención. Ahora, tras la muerte de Robert, Victoria y Kevin llegaron juntos, armados con folletos inmobiliarios y prospectos de comunidades de retiro, acorralando a Margaret en la mesa del comedor con sonrisas ensayadas y tonos persuasivos. Hablaban como si le ofrecieran libertad, prometiendo una vida entre pares con actividades y sin responsabilidades, pero bajo las palabras pulidas estaba la verdad. Sacarla significaba eliminar cualquier obstáculo entre ellos y la fortuna de Robert. Cuando Victoria finalmente llegó con 2 grandes maletas y la declaración de que la casa ahora le pertenecía, Margaret sintió que su cuerpo se debilitaba bajo la traición. La máscara de Victoria se deslizó brevemente, revelando la fría codicia en su expresión, mientras declaraba que, según el testamento de Robert, todo le había sido dejado a ella: la casa, las inversiones, las cuentas, y que solo había permitido que Margaret se quedara por bondad. El corazón de Margaret latía dolorosamente mientras susurraba que debía haber algún error, pero Victoria la silenció con el golpe final y despiadado: busca otro lugar para morir. Ahora eres inútil. Con esas palabras, Margaret empacó sus pertenencias en la misma maleta que alguna vez simbolizó amor, reduciendo 43 años de matrimonio a 2 bolsas y una pequeña caja de fotografías. Victoria estaba en la puerta, mirando su reloj con impaciencia como si la partida de su madre no fuera más que una molestia que retrasaba su ocupada vida. Kevin, eficiente y desapegado,
Cargó las maletas en la parte trasera de su auto como si estuviera deshaciéndose de equipaje no deseado. Margaret se quedó en silencio, con los ojos llenos de lágrimas que se negaban a caer, viendo cómo el hogar en el que había vertido su alma se desvanecía detrás de ella. Cada rincón de la casa llevaba sus huellas. La cocina donde preparaba las comidas favoritas de Robert, el dormitorio donde lo cuidó durante sus enfermedades, el jardín que atendió con sus propias manos, y sin embargo, ya no era suyo. Mientras el auto se alejaba, lo único que quedaba era el doloroso silencio de la traición, el vacío del corazón de una hija que alguna vez fue su mayor alegría pero que ahora era su herida más profunda. El Sunset Inn se convirtió en el refugio involuntario de Margaret esa noche, un lugar donde el papel tapiz descolorido se desprendía como costras viejas de las paredes y el leve olor a moho se adhería al aire, recordando a cada huésped que esto no era un hogar sino una parada temporal para personas sin otro lugar a donde ir. La alfombra estaba desgastada, su color original perdido bajo décadas de pisadas, y la cama se hundía en el centro como si cargara el peso colectivo de innumerables sueños. Rotos. Margaret se sentó al borde del colchón, con su maleta abierta a su lado, mirando fijamente las pocas pertenencias que había logrado empacar. Parecía imposible que su vida, 43 años de devoción, compañerismo y sacrificio, se hubiera reducido a 2 maletas y una pequeña caja de fotografías. Victoria le había dado $200 antes de irse en el elegante BMW con Kevin, como si estuviera dando una propina a una criada tras un servicio adecuado en lugar de proveer para su madre en duelo. Esto debería cubrirte unos días mientras te instalas, había dicho Victoria con indiferencia, sus palabras cortando más profundo de lo que podía imaginar. Margaret se sentía despojada de dignidad, descartada como un mueble gastado, mientras su hija se deslizaba cómodamente en la vida que ella había construido con Robert. Juntó sus manos temblorosas e intentó contener las lágrimas, pero el dolor de la traición atravesó su pecho, escapando como sollozos silenciosos que resonaban en la habitación vacía. Durante décadas, le habían dicho que era solo la esposa, la que manejaba la casa, equilibraba las comidas, mantenía la ropa limpia y se aseguraba de que cada detalle de la vida familiar funcionara sin problemas mientras Robert y Victoria se deleitaban en sus logros. Pero Robert, aunque a menudo tradicional y ocasionalmente desdeñoso de su entendimiento en asuntos financieros, no había sido cruel. Había sido un hombre de orden, meticuloso con sus documentos, un esposo que, a pesar de sus defectos, mostraba afecto en gestos silenciosos, como tomar su mano durante el funeral de su madre o dejar flores en la encimera de la cocina cada aniversario. Ese recuerdo despertó algo en Margaret. Robert la había sentado años atrás para explicarle el testamento, para asegurarle que estaría protegida, que su intención siempre fue garantizar que nunca lucharía después de su muerte. Sin embargo, Victoria había estado en la puerta ese día, declarando que todo le pertenecía, y el corazón de Margaret susurró que algo estaba mal. Robert nunca la habría dejado con nada. Ese pensamiento la carcomió durante la noche mientras miraba el techo, escuchando los sonidos apagados de televisores en las habitaciones vecinas y el ocasional golpe de pasos en el pasillo. Para la mañana, su dolor había comenzado a transformarse en sospecha. Tomó el pequeño cuaderno proporcionado por el motel, escribió el nombre del abogado de Robert, Harrison Fitzgerald, y decidió que tenía que saber la verdad. Incluso si la destrozaba, necesitaba respuestas. Reunió el poco dinero que tenía, subió a un autobús hacia la ciudad, cada bache del viaje sacudiendo sus nervios pero también alimentando su determinación. Cuando llegó a la oficina en el centro, fue recibida por una placa de latón pulido afuera de la puerta con el nombre que recordaba, Harrison J. Fitzgerald, abogado. Dentro, la oficina olía a cuero y libros viejos, el tipo de lugar que hablaba de tradición e integridad. Harrison, un hombre de 70 años con ojos amables detrás de gafas de armazón metálico, se levantó de su escritorio con genuina sorpresa al verla. Margaret, querida, me preguntaba cuándo vendrías, dijo, su voz llena de calidez y preocupación. Intenté llamar a tu casa varias veces, pero Victoria me dijo que estabas viajando. Margaret se congeló, con la respiración atrapada en la garganta. ¿Viajando? Esa era la mentira que su hija le había dicho al abogado. Su voz tembló mientras preguntaba, señor Fitzgerald, necesito saber sobre el testamento de Robert. Harrison pareció desconcertado, sus cejas frunciéndose. ¿No te dio Victoria una copia? Le di el original y varias copias después de la lectura. El estómago de Margaret se convirtió en piedra. La lectura, susurró. Nunca le habían dicho que hubo una. Se suponía que debía estar allí, pero Victoria la había mantenido alejada deliberadamente,
manipulando la verdad hasta convertirla en un arma. La cara de Harrison pasó de la confusión a la alarma mientras sacaba una carpeta gruesa, hojeando rápidamente hasta el documento más reciente. Ajustó sus gafas, su tono ahora firme y deliberado. Margaret, tu esposo fue muy claro en sus deseos. Según este testamento, te dejó la residencia principal, incluyendo todos los muebles, y el 70% de sus activos financieros, que suman aproximadamente 23 millones de dólares. Las rodillas de Margaret casi cedieron bajo ella mientras las palabras se hundían. 23 millones. La casa. Seguridad. Estabilidad. Todo lo que Margaret creía que le había sido arrebatado era, en realidad, suyo por derecho. Harrison continuó, su voz tensa por la ira. A Victoria le dejaron 10 millones, pero se mantienen en un fideicomiso y solo se liberarán bajo una condición, su trato hacia ti después de la muerte de Robert. Si no te honra, respeta y cuida, el fideicomiso revierte completamente a ti. Los ojos de Margaret se abrieron mientras las lágrimas nublaban su visión. Robert lo sabía. Había previsto el peligro de la codicia de Victoria y había redactado un testamento que protegía a su esposa. Al echar a su madre, al mentir, al fingir bondad con veneno oculto, Victoria había perdido su herencia. Señor Fitzgerald, susurró Margaret, su voz quebrándose por el dolor y el alivio, Victoria me dijo que no heredé nada. Me dio $200 y me dijo que buscara un lugar en una residencia para ancianos. Las manos de Harrison apretaron el expediente, su voz baja por la indignación. Lo que Victoria ha hecho no solo es cruel, sino criminal. Esto es fraude, Margaret. Abuso a personas mayores. Te manipuló con documentos falsificados o borradores que ya no eran válidos. Tu esposo actualizó este testamento hace solo 6 meses para protegerte precisamente de este escenario. Ella ha cometido múltiples delitos. Margaret se quedó en silencio, la habitación girando a su alrededor. La traición cortó más profundo ahora, porque no era solo crueldad, era robo, manipulación y engaño cuidadosamente orquestados por su propia hija. Sin embargo, bajo la agonía, un fuego comenzó a encenderse en su corazón. Robert no la había dejado indefensa, ni abandonada, sino como la verdadera dueña de todo. Victoria creía que había ganado, pero en realidad se había destruido a sí misma. Harrison se inclinó más cerca, sus ojos firmes pero gentiles. Margaret, tu hija acaba de costarse 10 millones de dólares, y aún no lo sabe. Eres la heredera legítima de todo. Cada activo, cada propiedad, cada cuenta es tuya ahora. Lo que ella pensó que reclamó colapsará bajo sus pies en el momento en que actuemos. Cuando Margaret salió de la oficina de Harrison Fitzgerald esa tarde, llevaba más que un expediente legal en su gastado bolso. Llevaba el peso de la revelación, la prueba de que su esposo no la había abandonado y el silencioso pero feroz conocimiento de que las mentiras de su hija estaban a punto de deshacerse de maneras que Victoria nunca podría haber anticipado. El ruido de la ciudad se sentía extrañamente distante mientras salía, el rugido de los autos y el murmullo de los peatones desvaneciéndose en el fondo mientras su mente reproducía cada palabra cruel que Victoria le había dicho, cada sonrisa forzada en la mesa del comedor, cada folleto de residencias para ancianos puesto en sus manos. Todo había sido una actuación, un plan cuidadosamente construido para apartarla y que Victoria y Kevin pudieran devorar el legado de Robert. Sin embargo, ahora Margaret entendía la verdad. No estaba indefensa, no estaba sin hogar, no estaba derrotada. Por primera vez en semanas, su espalda se enderezó mientras subía al autobús de regreso al motel, aferrando su bolso como si contuviera no papeles, sino una armadura. Esa noche, la pequeña y tenue habitación en el Sunset Inn se sentía menos como una prisión y más como una estación de batalla temporal donde se prepararía para la guerra que venía. La luz fluorescente del motel parpadeaba sobre su cabeza mientras Margaret se sentaba en el escritorio tambaleante, repasando cada palabra que Harrison había dicho. Robert le había dejado el 70% de la herencia, 23 millones de dólares, y la casa, su hogar en Oakwood Drive, con todos sus muebles y pertenencias. Victoria, en su arrogancia, no solo había mentido, sino que también violó la única cláusula que su padre había escrito específicamente para probar su carácter: tratar a su madre con dignidad y respeto. Al echarla, al darle solo $200 y sugerirle que buscara una residencia para ancianos, Victoria había sellado su propio destino. La ironía ardía intensamente en el pecho de Margaret. La misma crueldad destinada a asegurar riqueza había destruido su derecho a ella. Aún así,
La ira se mezclaba con tristeza mientras Margaret pensaba en la niña que había criado, la hija que alguna vez vistió con lazos y encajes, que ahora estaba en el mismo dormitorio principal donde Robert solía dormir, probablemente hojeando revistas de muebles de diseño que planeaba comprar con dinero que nunca fue suyo. Margaret imaginaba a su hija parada en esos pasillos, alardeando ante los vecinos sobre su repentina fortuna, sin saber que cada cuenta estaba a punto de ser congelada, cada transacción denegada, cada comodidad arrebatada. Harrison había prometido acción rápida. Ya había contactado a los bancos, la policía y hasta a un investigador privado. Operación Justicia lo había llamado con una media sonrisa, como si le diera fuerza a través del simple acto de nombrar la batalla. Margaret se encontró repitiendo la frase en voz alta, saboreando su poder en su boca. Operación Justicia. Sonaba como algo que Robert habría aprobado, algo a lo que habría sentido con su tranquila sonrisa, la que mostraba cada vez que creía que Margaret lo sorprendía con una fuerza que él subestimaba. Mientras la medianoche se asentaba sobre el motel, Margaret finalmente se permitió descansar, aunque el sueño estaba fracturado por sueños de la voz de Robert recordándole que siempre había intentado protegerla. Despertó antes del amanecer con determinación corriendo por sus venas, el miedo que una vez la paralizó ahora transformándose en un arma afilada por la traición. Para las 9 de la mañana, Harrison la había llamado con actualizaciones. Los bancos habían congelado todas las cuentas vinculadas a la herencia de Robert. Las compañías de servicios habían sido notificadas y los detectives ya estaban revisando los documentos falsificados que Victoria había presentado. La red de mentiras estaba colapsando, y Margaret, una vez descartada, ahora estaba en el centro del control. Esa tarde, el teléfono en su habitación del motel sonó, y cuando lo levantó, la voz de Victoria se derramó por la línea, temblando con un pánico que intentaba disfrazar. «Mamá, ¿dónde estás? ¿Hay algún tipo de error con las cuentas bancarias? Dicen que los activos de papá están congelados. Todo está bloqueado. No puedo acceder a nada». Margaret se sentó erguida, su corazón ahora estable, su voz calma de una manera que no había estado en semanas. «Estoy en la oficina del señor Fitzgerald», Victoria dijo lentamente. «¿Lo recuerdas? El abogado de tu padre. El que leyó el testamento real en una sala vacía mientras tú le decías que estaba viajando». El silencio que siguió fue denso, pesado, casi satisfactorio, como si Margaret pudiera escuchar el mundo cuidadosamente construido de su hija desmoronándose al otro lado de la línea. Por fin, Victoria tartamudeó. «Mamá, no sé qué crees que has descubierto», pero Margaret la interrumpió, su tono afilado pero estable. «Descubrí que mentiste, Victoria. Me mostraste papel falsificado. Me dijiste que tu padre no me dejó nada. Pero la verdad es que Robert me dejó la casa, el 70% de todo, y 10 millones reservados para ti, con la condición de que me trataras con respeto. ¿Sabes lo que eso significa? Significa que tu herencia se acabó. Significa que todo lo que pensaste que era tuyo ahora me pertenece a mí». Al otro lado, Margaret podía escuchar la respiración de su hija acelerarse, el pánico que ya no podía ocultar. La voz de Victoria se quebró con desesperación. «Eso es imposible. Tiene que haber algún malentendido. Estás confundida, mamá. Estás de luto, y alguien te está manipulando». La audacia de la mentira casi hizo reír a Margaret, aunque el sonido se quedó en su garganta como algo amargo en lugar de divertido. Incluso atrapada en el acto, su hija intentaba torcer la realidad, intentaba manipularla una última vez. Pero Margaret ya no era la esposa obediente ni la madre descartada. Era la viuda que ahora tenía todas las cartas, y por primera vez en su vida, sentía la fuerza de ese poder. Victoria colgó el teléfono esa tarde con el corazón acelerado y su mundo cuidadosamente construido comenzando a colapsar, mientras Margaret se sentaba tranquilamente en la oficina del abogado junto a la detective Rodríguez, una mujer severa pero compasiva que ya había comenzado a armar el alcance del engaño de Victoria y Kevin. Los documentos falsificados que Victoria había mostrado con tanta confianza ahora estaban esparcidos sobre el escritorio de madera pulida, sus inconsistencias brillando bajo los ojos agudos de la detective. «Esto no fue algo improvisado», explicó Rodríguez mientras hojeaba cada página con guantes. «Estas falsificaciones requirieron conexiones, formatos legales, firmas, incluso sellos de notarización. Alguien con experiencia financiera o legal ayudó a prepararlos. Eso significa que Kevin casi con seguridad tuvo un papel». Harrison asintió sombríamente, golpeando su pluma contra el testamento auténtico de Robert, el que fue notariado 6 meses antes de su muerte.
El testamento dejaba todo a Margaret y ponía la fortuna de Victoria bajo estrictas condiciones. Margaret se sentó en silencio, sus emociones bullendo bajo la superficie, pero por primera vez en semanas, no estaba indefensa. Estaba rodeada de aliados, de la verdad, de la ley que ahora estaba lista para protegerla. Imaginó a Victoria caminando de un lado a otro dentro de su casa, tal vez llamando a bancos y compañías de servicios, intentando entender por qué sus tarjetas de crédito habían sido rechazadas, porque la electricidad que había puesto a su nombre estaba suspendida de repente, porque las renovaciones que había planeado ya no podían seguir adelante. Imaginó a Kevin, con su arrogante sonrisa y su tono suave de banquero, intentando tranquilizarla incluso mientras se daba cuenta de que su fraude había fracasado. El pensamiento ya no le rompía el corazón, la estabilizaba. Harrison se inclinó hacia adelante y dijo: «Margaret, una vez que la policía termine su revisión, todas las cuentas que Victoria tocó serán congeladas permanentemente hasta que se aclare la propiedad. No tiene ningún sustento legal. Falsificó documentos, me mintió como abogado, te mintió a ti e intentó echarte. Estos son crímenes federales». La detective Rodríguez añadió: «Y una vez que confirmemos la participación de Kevin, enfrentará cargos adicionales. Fraude, conspiración, posiblemente violaciones de valores si usó alguna de sus conexiones comerciales para hacer esto». Margaret cerró los ojos por un momento, sintiéndose exhausta pero extrañamente aliviada. Durante años, habían desestimado sus opiniones. Robert las ignoraba en discusiones financieras. Victoria descartaba sus intentos de contribuir a conversaciones sobre dinero. Kevin le hablaba como si fuera una niña que nunca podría entender. Sin embargo, aquí estaba, la heredera legítima de una fortuna, la víctima ahora en el centro de la justicia. Por la tarde, cayó el primer dominó. Victoria intentó usar su tarjeta de crédito recién emitida en una boutique de lujo en el centro, solo para ser humillada cuando la transacción fue rechazada y el gerente del banco, ya alertado por el investigador, se negó a ayudarla más. Margaret recibió una llamada minutos después de Harrison, quien casi se rió al dar la actualización. «Tu hija está aprendiendo de la manera difícil que la codicia tiene consecuencias». Margaret escuchó en silencio, su corazón pesado pero firme. Nunca quiso esta guerra, nunca quiso ver a su hija arrastrada a tribunales o esposada, pero Victoria no le dejó opción. Esa noche, mientras Margaret estaba en la oficina con Harrison revisando más papeles, su teléfono vibró de nuevo. Esta vez, el nombre de Kevin apareció en la pantalla. Dudó, luego respondió, su voz tranquila, mientras Harrison y Rodríguez escuchaban en silencio. La voz de Kevin era suave, calculada, pero bajo ella Margaret detectó el temblor de la desesperación. «Margaret, seguro que podemos resolver esto en privado», comenzó, su tono impregnado de un falso encanto. Victoria pudo haber actuado precipitadamente, pero involucrar a la policía parece excesivo. «Somos familia, después de todo». La respuesta de Margaret fue cortante, su tono más fuerte de lo que incluso ella esperaba. «Kevin, la familia no falsifica testamentos y echa a una viuda en duelo de su hogar con $200 en la mano. La familia no ve a una mujer de 67 años empacar su vida en una maleta y la lleva a un motel. Tú y Victoria cruzaron esa línea cuando decidieron que era demasiado débil para defenderme». Al otro lado, Kevin titubeó, su máscara cayendo. «Tienes que entender», intentó de nuevo. «Victoria estaba preocupada por tu capacidad para manejar el dinero. Pensó que te estaba protegiendo». La mano de Margaret se apretó alrededor del teléfono mientras decía lentamente: «¿Protegiéndome? ¿Diciéndome que fuera a morir a otro lugar? ¿Llamándome inútil? No me mientas, Kevin. Ambos sabemos que esto fue por codicia, nada más». Harrison le dio un sutil asentimiento de aprobación mientras continuaba, su voz firme. «Ambos enfrentarán las consecuencias. Fraude, falsificación, abuso a mayores. La policía tiene todo lo que necesita». Kevin intentó un último ruego, sus palabras tropezando. «Margaret, por favor, piensa en los nietos. No dejes que crezcan viendo a su madre arrastrada por tribunales. Tiene que haber otra manera». Margaret cerró los ojos, su corazón retorciéndose al mencionar a los niños, víctimas inocentes de la codicia de sus padres. Pero cuando habló, su voz era fría y definitiva. «Estoy pensando en ellos. Merecen ver qué pasa cuando traicionas a la familia, cuando cambias amor por dinero. Merecen saber la verdad». Colgó sin otra palabra,
el silencio que siguió llenando la habitación con un sentido de finalidad. Rodríguez se recostó, una sonrisa sombría en su rostro. Bien hecho, señora Sullivan. Les has mostrado que no eres la víctima que pensaban. Eres la mujer en control. Esa noche, Margaret regresó al motel, se sentó en la cama hundida y, por primera vez desde la muerte de Robert, se permitió una frágil sonrisa. La guerra no había terminado. Victoria y Kevin lucharían, suplicarían y conspirarían, pero la marea había cambiado. Margaret ya no era la viuda descartada. Era la reina en el tablero de ajedrez, y sus oponentes se habían acorralado en un jaque mate. La mañana de los arrestos llegó con la calma que desmentía la tormenta a punto de desatarse sobre las vidas de Victoria y Kevin. Margaret despertó temprano en el motel, su corazón latiendo con tranquila anticipación mientras se vestía con un sencillo vestido azul marino y peinaba su cabello plateado hacia atrás con cuidado, decidida a enfrentar lo que viniera con dignidad. Para cuando llegó a la oficina de Harrison Fitzgerald, la detective Rodríguez ya estaba allí, su postura firme, su placa brillando bajo las luces fluorescentes. «Hoy es el día, señora Sullivan», dijo la detective suavemente, deslizando una carpeta por el escritorio. Dentro estaban los cargos finalizados: falsificación, fraude, conspiración para cometer abuso a mayores y obstrucción. Cada cargo conllevaba años de prisión, y aunque Margaret no sentía alegría al ver el nombre de su hija impreso en tinta negra fría, se recordó a sí misma que la justicia no se trataba de alegría, sino de verdad. A las 11 en punto, un equipo de oficiales llegó a la finca de Oakwood Drive, la casa que Robert había construido con años de sacrificio, el hogar del que Margaret había sido expulsada como extraña. Victoria estaba en la cocina, discutiendo con un representante del banco por teléfono, cuando la puerta principal se abrió y los oficiales uniformados llenaron la entrada. Kevin corrió desde la sala, su rostro pálido al reconocer a Rodríguez al mando. «Victoria Sullivan», anunció el oficial principal con firmeza. «¿Kevin Lawson?» «Están bajo arresto por múltiples cargos de fraude y falsificación en relación con la herencia de Robert Sullivan». Margaret no estuvo allí para presenciarlo de primera mano, pero Rodríguez más tarde relató la escena con precisión. Victoria se congeló, su voz quebrándose mientras protestaba, insistiendo en que había algún terrible malentendido, sus manos temblando mientras las esposas se cerraban alrededor de sus muñecas. Kevin intentó fanfarronear, exigiendo abogados, amenazando con demandas, pero su voz se volvía más pequeña con cada palabra mientras la realidad se asentaba. Los vecinos se reunieron en la calle, susurrando mientras la hija antes orgullosa de Robert Sullivan era llevada esposada, su blusa de diseñador arrugada, su rostro surcado de lágrimas y furia. Los niños, confundidos y asustados, fueron puestos temporalmente al cuidado de un vecino, sus ojos abiertos observando cómo sus padres eran llevados en autos de policía separados. En la estación, Victoria se sentó frente a la detective Rodríguez en una fría sala de interrogatorios, su arrogancia desvaneciéndose con cada minuto. «No entiendes», murmuraba una y otra vez, su rímel emborronándose en rayas oscuras. «Mi padre siempre dijo que yo merecía el dinero. Sabía que lo manejaría mejor que mi madre. Me dijo cosas en privado». Rodríguez se inclinó hacia adelante, su tono inflexible. «Tu padre no te dijo nada por el estilo. Tenemos el testamento notariado, el testimonio de su abogado y la declaración de tu madre. La verdad es simple, dejó la mayoría a Margaret, con una condición: que fallaste en el momento en que la echaste. Cada palabra que has dicho desde entonces solo ha fortalecido el caso en tu contra». Kevin, en la sala contigua, no tuvo mejor suerte. Frente a la evidencia de su papel en la producción de documentos falsificados, intentó culpar enteramente a Victoria, alegando que ella lo manipuló, lo presionó, usó sus contactos bancarios sin su conocimiento. Pero los registros eran condenatorios: correos electrónicos, borradores, incluso una copia escaneada de un sello falso rastreada hasta la computadora de su oficina. Para la tarde, ambos habían sido registrados, tomaron sus huellas y fueron formalmente acusados. Margaret, sentada en silencio en la oficina de Harrison mientras llegaban las actualizaciones por teléfono, cerró los ojos y susurró una oración silenciosa, no de venganza, sino de liberación. No quería que su hija fuera destruida, quería que su dignidad fuera restaurada, que los deseos de su esposo fueran honrados, que su hogar le fuera devuelto. La ley estaba haciendo lo que debía, y por primera vez desde la muerte de Robert, Margaret sintió que el peso aplastante en su pecho se aliviaba lo suficiente como para respirar de nuevo. Esa noche, la noticia se difundió por la televisión local: heredera y esposo arrestados en escándalo de fraude de herencia.
Las cámaras mostraron imágenes de Victoria cubriendo su rostro con manos esposadas, Kevin mirando con furia mientras los reporteros gritaban preguntas. Margaret observó desde la habitación del motel, su cena intacta, sus ojos ardiendo con una extraña mezcla de tristeza y vindicación. Pensó en Robert, se preguntó qué habría dicho, si habría llorado por su hija o se habría mantenido firme junto a Margaret, insistiendo en que la verdad debía prevalecer. La habitación del motel estaba en silencio, salvo por el zumbido del televisor, pero dentro de ese silencio Margaret sintió algo nuevo, fuerza. Ya no era la viuda descartada con $200 en el bolsillo. Era la legítima dueña de su hogar, la guardiana del legado de Robert y la mujer que finalmente había encontrado su voz. Aunque el camino por delante no sería fácil, habría juicios, audiencias, quizás incluso vergüenza pública. Sabía que lo recorrería con la cabeza en alto, porque por primera vez en su vida, Margaret Sullivan no era invisible. Era vista, escuchada e inquebrantable. El juicio comenzó 3 meses después en un abarrotado juzgado del condado, el tipo de lugar donde las vidas no solo se juzgaban, sino que se diseccionaban bajo la mirada implacable de extraños, y Margaret se encontró cruzando sus pesadas puertas de roble con el mentón más levantado que en años. El aire olía Fantley a polvo y madera pulida, los ecos de pies arrastrándose y voces murmuradas llenaban el espacio mientras los periodistas tomaban notas y los curiosos del pueblo se inclinaban en los bancos para vislumbrar a la viuda traicionada por su propia hija. Margaret llevaba un traje gris oscuro elegido por Harrison, sencillo pero digno, mientras que Victoria entró con un vestido pálido que podría haber simbolizado inocencia de no ser por las tenues marcas de esposas en sus muñecas. Kevin caminaba ligeramente detrás, su expresión cuidadosamente neutral, aunque el sudor perlaba su frente mientras los fiscales presentaban caja tras caja de evidencia. La jueza Eliza Grant, una mujer severa con años de experiencia en leyes de herencias, presidía con una fría autoridad que no dejaba espacio para teatralidades, y desde las primeras declaraciones de apertura, el contraste entre las partes fue claro. La fiscalía habló con precisión tranquila, presentando los documentos falsificados, los rastros financieros y los sellos de notarización trazados directamente a la oficina de Kevin. Introdujeron el testamento auténtico de Robert, notariado y registrado correctamente, que nombraba a Margaret como la principal beneficiaria y hacía condicional la herencia de Victoria a que cuidara de su madre. En el momento en que esas palabras se leyeron en voz alta, un silencio cayó sobre la sala, el peso de la traición calando en cada oído presente. Margaret permaneció inmóvil, sus manos apretadas en su regazo, escuchando como extraños decían verdades que ella había vivido en silencio durante meses. Como Victoria la había expulsado de su hogar con solo $200, como Kevin había arreglado la estancia en el motel con falsa alegría, como su crueldad combinada la había dejado despojada de dignidad. La defensa de Victoria intentó pintar un cuadro diferente, argumentando que estaba motivada por la preocupación por la salud de su madre, que temía que la gran casa y las finanzas complejas fueran abrumadoras para una viuda anciana. Pero el contrainterrogatorio destrozó esa narrativa, con estados de cuenta bancarios mostrando transferencias repentinas a las cuentas de Victoria, grabaciones de llamadas telefónicas donde su tono era cualquier cosa menos compasivo, y testimonios de vecinos que habían visto a Margaret salir de su casa llorando con una pequeña maleta. Kevin lo tuvo aún peor. Su intento de alegar ignorancia fue desmantelado por expertos en informática forense que presentaron pruebas contundentes de sellos falsificados, borradores editados y correos electrónicos entre él y un servicio de notarización dudoso. Cada revelación era un clavo en el ataúd de su defensa, y aunque el corazón de Margaret dolía al ver a su hija retorcerse bajo las preguntas, se obligó a recordar las noches en el motel, la humillación, la forma en que los ojos de Victoria la miraban no con amor, sino con desdén. El cuarto día del juicio, llamaron a Margaret al estrado. El camino hacia la silla de testigos se sintió interminable, pero cuando se sentó y levantó la mano para jurar, su voz no tembló. Harrison le hizo preguntas gentiles pero firmes, guiándola a través de la historia de su vida con Robert, el matrimonio de 43 años, el hogar que construyeron juntos, las esperanzas que tenían para su hija. Habló de su repentino ataque al corazón, de su duelo, de cómo Victoria y Kevin se abalanzaron no con consuelo, sino con fría eficiencia. Cuando Harrison preguntó qué palabras había usado su hija, Margaret dudó solo un momento antes de decirlas en voz alta. Me dijo que era inútil y que debería encontrar otro lugar para morir. Un murmullo recorrió la sala. Incluso los ojos de la jueza Grant se endurecieron ante la crueldad, y por primera vez Margaret sintió que el peso de la verdad la liberaba. Bajo el contrainterrogatorio, el abogado de Victoria intentó desestabilizarla, preguntando si el duelo había nublado su memoria, si tal vez había malinterpretado las intenciones de su hija, pero la respuesta de Margaret fue firme. El duelo hace que muchas cosas sean confusas.
La crueldad, sin embargo, es inolvidable. Cuando bajó del estrado, sus piernas temblaban, pero su espíritu se elevaba. Los argumentos finales sellaron el destino ya escrito. La fiscalía pintó un cuadro de codicia y traición tan completo, tan innegable, que incluso el abogado de Victoria titubeó, sus palabras perdiendo fuerza. El veredicto de la jueza Grant llegó rápidamente. Victoria y Kevin fueron declarados culpables de todos los cargos principales: falsificación, fraude, conspiración y abuso a mayores. La sentencia fue dura pero justa: 15 años para Kevin, 10 para Victoria con posibilidad de libertad condicional en 6, y la restitución total de la herencia de Margaret, incluyendo todas las cuentas financieras y propiedades. Mientras los alguaciles los llevaban, Victoria se giró una vez, sus ojos húmedos y llenos no de disculpas, sino de rabia, y en ese momento Margaret entendió que su hija tal vez nunca cambiaría. Sin embargo, al salir del juzgado con Harrison y la detective Rodríguez a su lado, los reporteros gritando preguntas y las cámaras destellando, sintió algo que no había sentido en años: libertad. La casa era suya de nuevo, no solo por ley, sino por verdad, y aunque sus habitaciones estaban cargadas con la ausencia de Robert y la traición de Victoria, caminaría por ellas con la cabeza en alto. Margaret Sullivan había sobrevivido no solo a la viudez, sino a la tormenta de codicia que buscó borrarla, y había emergido no rota, sino inquebrantable, una mujer renacida en el crisol de la pérdida y la justicia. Cuando Margaret finalmente volvió a entrar en su casa en Oakwood Drive, escoltada por Harrison y la detective Rodríguez, quienes insistieron en asegurarse de que todo estuviera seguro, sintió como si estuviera entrando en un recuerdo y una herida al mismo tiempo. La pesada puerta de roble crujió como lo había hecho el día en que Robert la llevó en brazos por primera vez hace tantas décadas, y el familiar aroma a cedro y lavanda aún persistía faintly en las paredes a pesar de meses de abandono. El polvo cubría los muebles, las cortinas colgaban lánguidas y montones de correos sin abrir yacían en la mesa de la entrada, testigos silenciosos de su ausencia. Margaret se detuvo en el pasillo, sus ojos escociendo mientras miraba hacia los retratos familiares que aún colgaban en las paredes. Imágenes de días más felices, los ojos amables y la cálida sonrisa de Robert congelados en marcos, la sonrisa infantil de Victoria brillante y llena de promesas antes de que la codicia la oscureciera en algo irreconocible. Por un largo momento, Margaret permaneció inmóvil, su maleta aún en la mano, casi temerosa de respirar mientras el peso de los recuerdos oprimía su pecho. Luego, lentamente, caminó hacia la sala, sus dedos rozando el brazo de la silla favorita de Robert, la tela desgastada pero aún portando la leve marca del hombre que había pasado innumerables noches leyendo su periódico allí. «Estoy en casa», Robert susurró, su voz temblorosa pero lo suficientemente firme como para resonar en el silencio, y en ese susurro sintió la presencia invisible del hombre que había amado, el ancla que la había estabilizado a través de las tormentas. Harrison tocó suavemente su hombro y preguntó si quería estar sola, pero Margaret negó con la cabeza. Ya no le temía al silencio, porque el silencio ya no significaba abandono, significaba paz. Durante las semanas siguientes, la casa volvió lentamente a la vida bajo su cuidado. Margaret contrató un servicio de limpieza para barrer el polvo y restaurar el brillo de los suelos de madera. Abrió las ventanas, dejando que el aire fresco y la luz del sol inundaran cada rincón que alguna vez había sido sofocado por el abandono. Los vecinos vinieron con guisos, flores y palabras de apoyo, muchos disculpándose por no haber intervenido cuando la vieron partir meses atrás con nada más que una maleta. Margaret aceptó su bondad con tranquila gracia, ya no avergonzada de su vulnerabilidad, sino consciente de que la supervivencia le había dado una fuerza que nunca supo que poseía. Por las noches, se sentaba junto a la chimenea, tomando té en la vieja taza de Robert, escribiendo en un diario que Harrison le había dado, una práctica para desenredar su duelo y redescubrir su identidad más allá de las sombras de esposa y madre. Escribió sobre su infancia, su matrimonio temprano, los desafíos y alegrías de la maternidad, la traición que soportó y la justicia que presenció. Escribir se convirtió en una forma de sanación, una manera de coser los pedazos rotos de su alma, y lentamente comenzó a verse no como víctima, sino como sobreviviente, una mujer que había enfrentado la crueldad de su propia sangre y no se había roto. Mientras tanto, la noticia de la condena de Victoria y Kevin se extendió más allá de su pueblo, recogida por periódicos y programas de televisión que presentaban a Margaret como un símbolo de resiliencia para las víctimas ancianas de abuso financiero. Llegaron cartas, algunas de extraños que habían sufrido traiciones similares, agradeciendo su valentía por alzar la voz, otras de grupos de defensa ofreciendo plataformas para compartir su historia. Al principio, Margaret dudó, nunca había buscado atención, prefiriendo los ritmos tranquilos de la vida familiar,
pero eventualmente se dio cuenta de que contar su historia podía evitar que otros sufrieran en silencio. Con la ayuda de Harrison, comenzó a hablar en centros comunitarios, iglesias y grupos de ancianos, su voz suave cargando el peso de una verdad ganada con esfuerzo, que la edad no borraba el valor, que el amor podía coexistir con la traición y que la dignidad valía la pena pelear, incluso cuando la batalla venía de dentro del propio hogar. Cada vez que hablaba, sentía la presencia de Robert a su lado, como si su orgullo persistiera en el espacio entre sus palabras. Sin embargo, a pesar del nuevo propósito, las noches seguían pesadas de tristeza, porque el amor perdido deja un dolor que la justicia no puede borrar. A veces soñaba con Victoria de niña, su pequeña mano en la de Margaret, su risa resonando como campanas por la casa, y despertaba con lágrimas en las mejillas, dividida entre el luto por la hija que alguna vez tuvo y el dolor por la mujer en que se había convertido. No sabía si el perdón llegaría alguna vez, pero rezaba para que la prisión le enseñara a Victoria el valor de lo que había destruido. En las horas tranquilas antes del amanecer, Margaret a menudo se paraba en la ventana, observando la primera luz romper sobre el jardín que Robert había cuidado con tanto esmero, y susurraba promesas para sí misma. Vivir no con amargura, sino con fuerza. Honrar la memoria de Robert al valorar la vida que él había luchado por proporcionarle y nunca más permitir que alguien la volviera invisible. Por primera vez en meses, quizás años, Margaret se sintió no solo la guardiana de su hogar, sino también de su propio destino, una mujer que había sido empujada al borde de la desesperación y había regresado con un alma inquebrantable. A medida que los meses se desplegaban, el regreso silencioso de Margaret a su hogar evolucionó gradualmente en algo más grande de lo que nunca anticipó, pues lo que comenzó como supervivencia pronto floreció en una misión que se extendía mucho más allá de las paredes de Oakwood Drive. Con el aliento de Harrison y el apoyo inquebrantable de la detective Rodríguez, Margaret aceptó invitaciones para hablar no solo en su pequeño pueblo, sino en ciudades vecinas, donde los centros comunitarios e iglesias se llenaban de hombres y mujeres ancianos que cargaban historias silenciosas de traición similares a la suya. Se presentaba ante ellos, su cabello plateado brillando bajo las luces fluorescentes, su voz suave pero firme, y relataba cómo había sido expulsada de su propio hogar con solo $200, cómo había soportado noches en un motel con solo el duelo como compañía, y cómo la justicia, aunque lenta, finalmente había prevalecido. Cada vez que hablaba, veía cabezas asintiendo, lágrimas brillando en ojos cansados, y se dio cuenta de que su dolor ya no era solo suyo. Era un espejo para innumerables otros que habían sufrido en silencio. Pronto, los grupos de defensa se acercaron, preguntando si prestaría su historia a audiencias legislativas sobre abuso financiero a ancianos, y aunque Margaret nunca había pisado tales salones de poder, aceptó, creyendo que Robert habría querido que su valentía sirviera a un bien mayor. En una sala de audiencias del Capitolio Estatal, ante senadores y expertos legales, Margaret se sentó con las manos cruzadas en su regazo y contó su historia una vez más, esta vez no para sanar, sino para cambiar. Describió la crueldad de las palabras de su hija, la fría manipulación de documentos legales, la impotencia de ser descartada como inútil a pesar de una vida de amor y sacrificio. Su testimonio fue citado en periódicos, transmitido en programas de noticias nocturnas, y pronto ya no era solo una viuda reclamando su dignidad, sino un símbolo de resiliencia para la comunidad anciana en todo el estado. Sin embargo, a través de todo esto, Margaret permaneció humilde, regresando cada noche a su tranquilo hogar, a la silla de Robert y al jardín donde las rosas florecían como en los tiempos de él, anclándose en los rituales simples que le recordaban que seguía siendo, en el fondo, solo Margaret, esposa, madre, sobreviviente. La atención trajo consigo desafíos inesperados, pues mientras muchos elogiaban su valentía, algunos criticaban su decisión de llevar a su hija a los tribunales, sugiriendo que los asuntos familiares debían permanecer privados, que el perdón era más noble que la justicia. Esas palabras dolían, reabriendo viejas heridas, pero Margaret las enfrentaba con tranquila resolución, repitiéndose a sí misma la verdad que había aprendido en el crisol de la traición, que el silencio solo engendra más crueldad, y el perdón sin responsabilidad no es gracia, sino rendición. En su diario escribía a menudo sobre este conflicto, reconociendo su amor persistente por Victoria, sus noches sin dormir preguntándose si su hija alguna vez entendería la devastación que había causado, pero también afirmando que la justicia no era venganza. Era el escudo que había levantado no solo para sí misma, sino para otros que no tenían voz. A medida que su defensa se profundizaba, Margaret comenzó a guiar a mujeres en refugios locales, viudas y divorciadas expulsadas de sus hogares o despojadas de ahorros por hijos desagradecidos o parientes codiciosos. Se sentaba con ellas a tomar té, escuchando sus historias, ofreciendo empatía y orientación práctica, recordándoles suavemente que la edad no era el fin, sino una temporada con su propia dignidad. En esos momentos,
Sentía la presencia de Robert más fuerte, como si su mano firme descansara de nuevo en su hombro, orgulloso de la mujer en la que se había convertido. Una tarde de primavera, caminó por su jardín floreciente, la luz del sol atrapada en su cabello, y susurró al aire vacío: «Construimos esta vida juntos, Robert, y aunque te has ido, aún crece». Y así era, no solo en rosas y lavanda, sino en las vidas tocadas por su valentía. Su hogar volvió a ser un refugio, no de soledad, sino de reuniones. Vecinos para cenas, líderes de defensa para sesiones de planificación, nietos de amigos corriendo por pasillos llenos de risas que habían estado ausentes por mucho tiempo. Margaret sabía que las cicatrices nunca desaparecerían. Siempre dolería al pensar en Victoria tras los muros de la prisión, en la hija perdida por la codicia. Pero también sabía que la vida no se trataba solo de pérdida, sino de la resiliencia para levantarse de nuevo, para convertir heridas en sabiduría. Y mientras estaba en su puerta una noche, viendo el atardecer pintar el cielo en tonos dorados y carmesí, sintió una sensación desconocida pero bienvenida agitarse en su pecho: paz. Por primera vez desde la muerte de Robert, Margaret Sullivan no se sentía como una mujer definida por lo que le habían quitado, sino por lo que había reclamado: su dignidad, su voz, su propósito. Y en ese momento, entendió que su historia no era solo sobre traición y justicia, sino sobre la fuerza duradera de un corazón que se negó a romperse. Al año siguiente, el nombre de Margaret se había vuelto familiar en círculos que nunca soñó con entrar, susurrado no solo en ayuntamientos locales, sino en oficinas estatales donde los legisladores debatían proyectos de ley destinados a proteger a los ancianos de la explotación financiera. Viajó con Harrison a audiencias en todo el estado, sentándose junto a legisladores mientras redactaban medidas inspiradas directamente por su testimonio, disposiciones que endurecerían las leyes notariales, requerirían que las instituciones financieras marcaran transferencias inusuales de cuentas de ancianos e impondrían sanciones más estrictas a los familiares que se aprovecharan de sus parientes mayores. Cada vez que hablaba en estas audiencias, las palabras de Margaret llevaban no ira, sino claridad, una voz firme forjada en el fuego de su propio sufrimiento, e incluso los oficiales más escépticos se inclinaban hacia adelante, incapaces de ignorar el peso de su verdad vivida. Sin embargo, a pesar del progreso, sus noches seguían inquietas, perseguidas por la sombra de Victoria. En su tranquilo dormitorio, bajo la colcha que la madre de Robert había cosido alguna vez, Margaret a menudo miraba el techo mucho después de la medianoche, escuchando de nuevo la fría voz de su hija diciéndole que era inútil, viendo de nuevo la rabia en los ojos de Victoria mientras los alguaciles la llevaban esposada. Se decía a sí misma que había hecho lo correcto. De hecho, lo sabía, pero el corazón de una madre no se doblega fácilmente a la finalidad. Se preguntaba si Victoria comía sola en la prisión, si recordaba las mañanas de infancia con panqueques y risas, si alguna vez sentía el aguijón del arrepentimiento. Los domingos, Margaret encendía una vela en la iglesia por Robert, y aunque le dolía, una por Victoria también, rezando no por reconciliación, no sabía aún si alguna vez podría darle la bienvenida de nuevo, sino por transformación, para que los muros de la prisión quebraran el orgullo de su hija y despertaran algo de la niña que alguna vez fue. El trabajo de defensa le naba su día de significado, pero el vacío de la maternidad traicionada por la sangre persistía como una herida que el tiempo no podía coser pour Harrison noticed the heaviness in her eyes, and don't ask if she wished the things had gone differently. Margaret's reply was quiet but unwavering. I wish for a daughter who loved me, not for the illusion of one. That sentence became a refrain in her journal, an anchor to remind herself that longing for what never was could only trap her in sorrow. Still, she did not close the door to forgiveness entirely, for Margaret believed forgiveness was not a gift to the offender but a release for the wounded, a way to walk forward without chains. She practiced it in small ways, forgiving herself for trusting too easily, forgiving the neighbors who had turned away in silence, forgiving even Kevin, whose ambition had blinded him to humanity. But when it came to Victoria, the process was slower, tangled in threads of maternal love and betrayal too deep to sever. One day, a letter arrived from prison, addressed in her daughter's unmistakable handwriting. Margaret stared at it for hours before opening it, her hands trembling, her breath shallow. Inside, Victoria's words were halting, defensive at first, blaming stress and fear, but somewhere in the middle they softened into something almost vulnerable, a memory of Robert reading bedtime stories, an acknowledgement that greed had twisted her heart, a question, though not quite an apology, of whether her mother could ever speak to her again. Margaret read the letter 3 times, tears blurring the ink, before placing it gently in the drawer of her nightstand. She did not answer it immediately. Forgiveness, she knew, could not be rushed, and trust once broken could not be rebuilt with paper and ink. But she also did not throw it away.
for the letter was proof that perhaps the daughter she had lost was not entirely gone. In the weeks that followed, Margaret carried on with her advocacy, standing before crowds of strangers who looked to her as a beacon of resilience. Yet privately she wrestled with the fragile thread of hope that maybe one day reconciliation could be possible. She walked her garden often in those days, tending the roses Robert had planted, whispering to the blooms as though they could carry her words to the heavens. "I want to forgive Robert, but I don't know how." And in those whispers, she realized that forgiveness was not a single act but a journey, one she was only beginning to walk. Margaret Sullivan had fought for justice and reclaimed her dignity. Now, in the quiet aftermath, she faced the hardest battle of all, not against courts or betrayals, but against the bitterness in her own heart, a battle only time and grace could win. The letter from Victoria remained in Margaret's nightstand drawer for many weeks, its folded edges slowly softening from being handled again and again, as if each touch brought her closer to a decision she was not ready to make. Every evening, after finishing her tea and writing in her journal, she would open the drawer, look at the envelope, and then close it again, telling herself that tomorrow she might be ready. Harrison sensed the unspoken conflict within her and never pressed, though his eyes often carried the silent question of whether she would respond. Detective Rodriguez, visiting occasionally to update her on advocacy initiatives, told her gently that closure sometimes required facing wounds head-on, but Margaret only smiled faintly, unwilling to admit how deeply the possibility of seeing her daughter unsettled her. It was not fear of confrontation that held her back. She had faced courts, reporters, and lawmakers with unwavering composure. It was fear of hope, fear that her fragile heart might be shattered again if Victoria's words proved hollow. Yet as spring turned into summer, Margaret began to dream of her daughter with increasing frequency, not in nightmares of betrayal but in fragmented memories of childhood. Victoria running barefoot through the garden, her giggles echoing against the hedges. Victoria curled beside Robert during storms, seeking safety in his arms. Victoria pressing wildflowers into her mother's hands with the promise that she would never leave her. These dreams blurred the line between memory and longing, stirring in Margaret a quiet recognition that though betrayal had severed trust, blood still bound them in ways no verdict could undo. One Sunday morning after church, Margaret lingered at the altar longer than usual, whispering prayers not for justice this time, but for courage. That afternoon, she retrieved the letter again, read it in silence, and for the first time picked up her pen. She did not write forgiveness nor condemnation, but a simple acknowledgement: "I received your letter. Au point de oui m'explique." With Harrison's help, she mailed the note, her hand trembling as she slid it into the postbox, as though releasing part of herself into the unknown. Weeks later, another letter arrived, Victoria's handwriting less rigid, more human, recounting small details of prison life, books she was reading, her efforts to attend counseling sessions. She did not yet apologize outright, but her tone had shifted, softened, like a wall beginning to crack. Margaret answered again, this time with longer sentences, speaking not of the betrayal but of her garden, her advocacy work, the changing seasons. Slowly, through letters, mother and daughter began to weave a fragile thread of connection, tentative yet undeniable. And then, one crisp autumn morning, a formal envelope arrived from the prison administration, offering a scheduled visitation date should Margaret wish to see her daughter in person. She held the paper in her hands for hours, her heart caught between dread and yearning. Could she truly look into Victoria's eyes after everything that had been done? Could she sit across a table and not crumble under the weight of memories? That evening, she walked through the garden under the fading light, the roses bending with the chill of approaching winter, and whispered aloud to Robert, "If I don't go, I will never know if change is real." The next day, she called Harrison and asked him to accompany her. When the day arrived, Margaret dressed simply, in a navy coat and a scarf Robert had given her many years ago, as though carrying his presence into the moment. The drive to the prison was quiet, her hands folded tightly in her lap, every mile both heavy and necessary. As the gates loomed, Margaret felt her breath catch, but she straightened her shoulders, summoning the strength that had carried her through every battle before. In the visitation room, stark with metal tables and fluorescent lights, she saw Victoria escorted in by a guard. Time had etched lines into her daughter's face, yet her eyes, once so hard, now held a weariness Margaret had never seen. For a moment they simply looked at one another, mother and daughter, silence speaking all the words letters could not. Then Victoria sat, her voice barely above a whisper, "Thank you for coming, Mom." Margaret's throat tightened, her heart both breaking and mending at once. She did not forgive in that instant, nor did she condemn. She simply answered, steady and calm, "We will see where this path leads."
And in that room, though walls and bars still separated them from freedom, something fragile yet undeniable stirred. A beginning, not of restoration, but of possibility. And the months that followed that first visit, Margaret found herself treading carefully along a road she had never imagined walking, one that balanced the weight of past wounds with the possibility of healing. She visited Victoria again and again, never with blind trust, but with a cautious openness that allowed conversation to unfold naturally. At first their exchanges were awkward, limited to safe topics like books or memories of Robert, but gradually, with each meeting, Victoria began to speak of regret, haltingly at first, as though testing the strength of her mother's patience. She admitted the greed that had consumed her, the envy she had harbored for years, the bitterness that had twisted her heart into cruelty. Margaret listened in silence, her face composed, her hands folded in her lap, her heart aching with both sorrow and the faint stirrings of relief. One cold winter morning, Victoria finally spoke the words Margaret had waited for. "I am sorry, Mom." The apology was clumsy, imperfect, weighed down by all that had been lost. Yet it was real, and for the first time Margaret saw not the woman who had betrayed her, but the daughter she had once cradled in her arms. Tears blurred her vision, and she whispered only, "I know." She did not declare forgiveness outright, for she understood forgiveness was not a single moment but a journey still unfolding. But those two words opened a door neither thought could exist again. Meanwhile, Margaret's advocacy work continued to flourish, and laws bearing her influence were passed, protecting countless elders from exploitation. Su historia es converso en una piedra angular de la reforma. Fue invitada a hablar en una conferencia nacional, donde los líderes elogiaron su resiliencia, pero Margaret nunca dejó que los reconocimientos la distrajeran de la verdad silenciosa. Su mayor victoria no fue cambiar leyes, sino negarse a dejar que la traición definiera el capítulo final de su vida. Vivió plenamente una vez más, recibiendo a vecinos, guiando a viudas, cuidando sus rosas, siempre manteniendo viva la memoria de Robert en cada bondad que extendía. Y en cuanto a Victoria, los años en prisión se convirtieron no solo en castigo, sino en transformación, sus cartas ahora llenas de gratitud y humildad, sus visitas marcadas por intentos genuinos de reconstruir la confianza. Margaret nunca olvidó el dolor, nunca borró las cicatrices, pero eligió no dejar que la amargura la dominara. Entendió ahora que el amor, aunque herido, podía evolucionar hacia algo honesto y templado por la verdad. El día que Victoria fue finalmente liberada, Margaret estaba en las puertas, su corazón latiendo con una mezcla de temor y esperanza. Victoria salió, más delgada, mayor, pero sus ojos ya no eran duros. Eran buscadores, vulnerables, casi infantiles. Por un momento se quedaron separadas. Luego, lentamente, sin palabras, se abrazaron, no como si el pasado estuviera olvidado, sino como si el futuro aún valiera la pena intentar juntas. En ese abrazo, Margaret sintió la presencia de Robert, no en tristeza, sino en un orgullo silencioso, como si hubiera caminado con ella a través de cada batalla y ahora sonriera ante la fuerza que había encontrado. Esa noche, mientras el sol se ponía en un fuego dorado sobre el jardín, Margaret se sentó en la silla de Robert, observando a Victoria tomar té al otro lado de la mesa, tentativa pero presente, y se dio cuenta de que la historia de su vida no era una de traición, sino de resistencia, no de pérdida, sino de transformación. Había sido descartada, despojada de dignidad, pero se había levantado, encontrado su voz, luchado por la justicia e incluso permitido que el perdón echara raíces. Margaret Sullivan, a quien una vez le dijeron que era inútil, se había convertido en un faro de resiliencia para innumerables otros, y aunque su viaje había sido marcado por el dolor, también había sido coronado por la gracia. Con las rosas floreciendo suavemente en el crepúsculo y las risas comenzando a regresar a las paredes de su hogar, Margaret supo que no había alcanzado un final perfecto, sino uno verdadero, una vida donde la justicia, la dignidad y hasta la posibilidad del amor habían encontrado su lugar legítimo.